El mar se extendía ante ella como un manto de zafiro infinito. Laura Mendoza contemplaba las aguas cristalinas desde la proa del pequeño barco que la había transportado hasta este punto remoto del archipiélago de las Seychelles. A sus 29 años, la apneísta española había conquistado ya numerosos récords en su disciplina, pero ninguno tan ambicioso como el que ahora perseguía: descender a 30 metros de profundidad y permanecer allí durante 4 minutos antes de ascender, todo en una sola respiración. El sol de la mañana bañaba su piel bronceada mientras ajustaba su traje de neopreno plateado. Este nuevo diseño, especialmente fabricado para ella por un patrocinador técnico, incorporaba una fina capa de material reflectante que, según los diseñadores, optimizaba la temperatura corporal y mejoraba su visibilidad en las profundidades. Laura no estaba completamente convencida de estas supuestas ventajas, pero el patrocinio era demasiado importante como para rechazarlo, especialmente considerando los gastos que implicaba esta expedición. 15 minutos, Laura, anunció Carlos, su entrenador y compañero desde hacía 7 años. Carlos Vega había sido apneísta en su juventud, aunque nunca llegó a competir a nivel internacional. Sin embargo, su conocimiento técnico y su meticulosidad lo habían convertido en uno de los entrenadores más respetados del circuito. El equipo de filmación está listo y los jueces han confirmado las condiciones. La temperatura del agua es perfecta y la visibilidad excelente. Laura asintió mientras realizaba sus ejercicios de respiración. Inhalaba profundamente por la nariz, retenía el aire en sus pulmones durante unos segundos y luego lo exhalaba lentamente por la boca. Esta técnica, practicada durante innumerables horas, le permitiría maximizar la capacidad de sus pulmones antes del descenso. ¿Cómo te sientes?, preguntó Carlos, su rostro curtido por el sol, mostrando una expresión de genuina preocupación. Preparada, respondió Laura con seguridad. He estado entrenando para este momento durante 2 años. Conozco cada segundo del descenso, cada sensación, cada latido que experimentaré allí abajo. A pocos metros de distancia, en otra embarcación, el equipo de seguridad realizaba las últimas comprobaciones de su equipamiento. 2 buzos experimentados, equipados con tanques de oxígeno y material de primeros auxilios, estarían acompañándola durante el descenso, manteniéndose a una distancia prudencial para no interferir con su intento, pero lo suficientemente cerca como para intervenir en caso de emergencia. Esta era una precaución estándar en cualquier intento de récord de apnea. Laura echó un vistazo hacia la embarcación, donde se encontraban los representantes oficiales que validarían su intento. Entre ellos destacaba Jean-Pierre Lamarck, el respetado juez francés, que había certificado algunos de los récords más importantes de la disciplina en la última década. Su presencia añadía un nivel adicional de prestigio y legitimidad al evento. El equipo médico está listo también, añadió Carlos. Tenemos al doctor Ramírez monitorizando todo desde la embarcación principal. Laura conocía bien al Doctor Miguel Ramírez. El médico deportivo español había colaborado con ella en múltiples ocasiones y comprendía mejor que nadie las exigencias fisiológicas de la apnea extrema. Su presencia le proporcionaba una seguridad adicional. Bien, repasemos el plan una última vez, dijo Carlos, consultando su tablilla impermeable. Descenderás siguiendo la línea guía hasta los 30 metros. El marcador luminoso te indicará cuando hayas alcanzado la profundidad correcta. Permanecerás allí 4 minutos según lo planeado, observando las señales cada 30 segundos. Después, iniciarás el ascenso a un ritmo constante. Los buzos de seguridad estarán contigo en todo momento, pero recuerda que no pueden tocarte, salvo emergencia, porque invalidaría el intento. Laura asintió, repasando mentalmente cada fase. Había simulado este descenso decenas de veces en condiciones controladas, pero hacerlo en aguas abiertas añadía variables imposibles de replicar en un entrenamiento. Los últimos informes meteorológicos son favorables, continuó Carlos. Sin embargo, han detectado algunas corrientes en las capas inferiores que no estaban presentes durante los entrenamientos de ayer. Nada preocupante, pero debes estar atenta. De acuerdo,
respondió Laura, incorporando esta nueva información a su plan mental. 10 minutos, anunció uno de los miembros del equipo técnico, un joven seychelense llamado Malik, que había estado ayudándoles desde su llegada al archipiélago. Laura cerró los ojos y comenzó su ritual de visualización. Se imaginó descendiendo lentamente, experimentando la creciente presión del agua, la disminución gradual de la temperatura y la luz, la sensación de sus pulmones comprimiéndose, su ritmo cardíaco ralentizándose. Visualizó cada segundo de los 4 minutos a 30 metros de profundidad, concentrándose en su control corporal y mental. Finalmente, recreó en su mente el ascenso, lento y controlado, hasta romper la superficie del agua. 5 minutos. La voz de Malik interrumpió su concentración. Laura abrió los ojos y comenzó a prepararse físicamente. Se aplicó una fina capa de vaselina en el rostro para mejorar el sellado de la máscara. Se ajustó el pelo dentro del gorro de neopreno y verificó que su traje plateado no tuviera ningún pliegue incómodo que pudiera dificultar sus movimientos. 2 minutos, anunció Carlos, entregándole las gafas especiales de apnea. Recuerda, Laura, si en algún momento sientes que algo no va bien, aborta el intento. Siempre habrá otra oportunidad. Laura asintió, pero ambos sabían que no lo haría. No había viajado hasta el otro extremo del mundo, invertido 2 años de entrenamiento intensivo y reunido a todo este equipo para rendirse ante la primera dificultad. Además, a sus 29 años, sentía que se acercaba al pico de su carrera. Si quería establecer este récord, tenía que ser ahora. 1 minuto. La cuenta regresiva continuaba. Laura se posicionó en el borde de la embarcación, ajustando las gafas sobre sus ojos y verificando una última vez la línea guía que descendía verticalmente hacia las profundidades azules. La línea marcada cada 5 metros con indicadores fluorescentes sería su única referencia en el descenso. 30 segundos. Comenzó su preparación respiratoria final. Inhalaciones y exhalaciones profundas, oxigenando al máximo su sangre, mientras expulsaba el dióxido de carbono acumulado. 15 segundos. Carlos le entregó las aletas de fibra de carbono especialmente diseñadas para maximizar su propulsión con el mínimo esfuerzo. 10 segundos. Laura tomó su última inhalación, llenando sus pulmones hasta su máxima capacidad. Sintió la familiar expansión en su pecho, la ligera tensión en su diafragma, la sensación de plenitud que precedía a cada inmersión. 5, 4, 3, 2, 1. Ahora. Con un movimiento fluido, Laura se deslizó al agua. Su entrada fue limpia, apenas generando salpicaduras. Bajo la superficie el mundo cambió instantáneamente. Los sonidos se amortiguaron, reemplazados por el silencio submarino interrumpido únicamente por los latidos de su propio corazón y el leve burbujeo de las corrientes. Laura inició el descenso siguiendo la línea guía. Sus movimientos eran precisos y económicos, conservando cada molécula de oxígeno. La presión aumentaba gradualmente, comprimiendo su caja torácica, adaptando su fisiología a las condiciones cambiantes. Pasó la marca de los 10 metros, luego la de 15. La luz solar comenzaba a difuminarse, adquiriendo ese tono azul cobalto característico de las profundidades intermedias. A 20 metros, realizó la primera compensación consciente de presión en sus oídos y senos nasales. Era una maniobra que había perfeccionado con los años, permitiéndole igualar la presión interna con la externa, sin consumir demasiada energía o concentración. 25 metros. La oscuridad aumentaba, aunque la visibilidad seguía siendo excelente gracias a las cristalinas aguas del Índico. Laura podía distinguir la marca de los 30 metros debajo de ella, brillando con su luz fluorescente. Los buzos de seguridad se mantenían a su lado, ligeramente por detrás, monitorizando cada movimiento sin interferir. Finalmente, alcanzó la marca de los 30 metros. Aquí, la presión era 4 veces mayor que en la superficie.
Sus pulmones se habían comprimido a una fracción de su volumen normal. Una adaptación fisiológica extrema que solo los apneístas más experimentados podían soportar. La temperatura había descendido varios grados y Laura agradeció la protección de su traje. Comenzó la fase de permanencia. Debía mantenerse a esta profundidad durante 4 minutos, un desafío extraordinario incluso para los estándares de la élite mundial. Su cuerpo había entrado en el estado conocido como respuesta de inmersión de los mamíferos, un conjunto de adaptaciones fisiológicas que reducían su consumo de oxígeno. Su ritmo cardíaco había disminuido a menos de 30 latidos por minuto. La sangre se había redistribuido, priorizando órganos vitales, y su metabolismo había entrado en un estado de eficiencia extrema. Mientras flotaba inmóvil en la profundidad azul, Laura mantenía su mente enfocada. Cualquier pensamiento de pánico o ansiedad aumentaría su consumo de oxígeno, por lo que practicaba técnicas de meditación que había perfeccionado a lo largo de los años. Se concentraba en el momento presente, en las sensaciones de su cuerpo, en el flujo controlado de su energía. El primer minuto pasó sin incidentes. Uno de los buzos de seguridad le mostró la señal correspondiente, que Laura confirmó con un leve movimiento de su mano. Todo iba según lo planeado. Durante el segundo minuto, notó las corrientes que Carlos ya había mencionado. Eran sutiles pero perceptibles, obligándola a realizar pequeños ajustes para mantener su posición. Nada preocupante aún, pero requería una concentración adicional que no había previsto. Al finalizar el tercer minuto, Laura comenzó a sentir los primeros síntomas serios de la falta de oxígeno. Pequeñas contracciones involuntarias del diafragma, un ligero hormigueo en las extremidades, una creciente presión en el pecho. Eran sensaciones familiares para ella, señales que su cuerpo enviaba ante la deprivación prolongada de oxígeno, pero que había aprendido a gestionar mediante técnicas mentales avanzadas. Faltaba solo 1 minuto. Laura sabía que esta última parte sería la más difícil. Las contracciones del diafragma se intensificaban, enviando señales urgentes a su cerebro para que respirara. La parte primitiva de su mente entraba en conflicto con su voluntad consciente, una batalla interna que solo los apneístas profesionales comprendían plenamente. 4 minutos completos. El buzo principal le hizo la señal que tanto había esperado. Era el momento de iniciar el ascenso. Con movimientos deliberadamente lentos para evitar el consumo excesivo de oxígeno, Laura comenzó a elevarse siguiendo la línea guía. Fue durante este ascenso, aproximadamente a 25 metros de la superficie, cuando ocurrió. En las aguas alrededor de las Seychelles habitaba una población considerable de tiburones sedosos, Carcharinus falciformis, una especie normalmente no agresiva hacia los humanos, pero territorialista y curiosa. Un ejemplar macho joven, de aproximadamente 2.5 metros de longitud, había estado patrullando la zona atraído por un banco de peces voladores que frecuentaban estas aguas. El tiburón, con su agudo sentido de la visión, adaptado para detectar movimiento y contraste, percibió un destello plateado ascendiendo lentamente. El traje reflectante de Laura, diseñado para optimizar su temperatura y visibilidad para el equipo de seguridad, había creado un efecto inesperado bajo las condiciones específicas de luz y corriente. Para el depredador, aquel objeto plateado y alargado que se movía de forma diferente a cualquier buzo se asemejaba notablemente a un gran pez volador aislado de su banco, posiblemente herido o desorientado. El tiburón, siguiendo su instinto de depredador oportunista, se aproximó para investigar. Los buzos de seguridad, concentrados en monitorizar las constantes vitales de Laura y su progresión, no detectaron inicialmente la presencia del escualo que se acercaba desde un ángulo perpendicular a su campo de visión, parcialmente oculto por la reducida visibilidad en esa capa específica del agua donde una corriente había levantado sedimentos. Laura, quien ya estaba operando con sus capacidades cognitivas limitadas debido a la hipoxia controlada, tampoco advirtió la amenaza.
Su mente estaba completamente centrada en mantener el ritmo de ascenso adecuado, controlar las contracciones cada vez más intensas de su diafragma y gestionar la expansión gradual de sus pulmones mientras la presión disminuía. El primer contacto fue tan repentino que Laura no tuvo tiempo de procesarlo conscientemente. Sintió un golpe contundente en su lateral derecho, seguido inmediatamente por una presión punzante en su muslo. El tiburón, tras el acercamiento inicial, había ejecutado el comportamiento exploratorio típico de su especie. Una mordida de 1900. Prueba. Los dientes del tiburón, diseñados evolutivamente para atrapar presas escurridizas, penetraron el neopreno como si fuera papel, llegando hasta el tejido muscular de su muslo derecho. No era un ataque de alimentación completo, sino una mordida exploratoria, pero suficiente para causar un daño considerable. El dolor fue instantáneo e intenso, como una descarga eléctrica que recorrió todo su cuerpo. El shock hizo que Laura expulsara involuntariamente parte del aire que mantenía en sus pulmones, comprometiendo gravemente su reserva de oxígeno. La sangre comenzó a dispersarse en el agua, formando una nube rojiza que se expandía a su alrededor. El tiburón, al detectar que aquello no era su presa habitual, soltó inmediatamente su mordida y retrocedió, confundido por el sabor y la textura inesperados. Sin embargo, la liberación de sangre en el agua activó un nuevo conjunto de respuestas instintivas en el depredador. El olor metálico, transportado rápidamente por las corrientes, estimulaba su sistema sensorial, asociado primordialmente con alimento. Los buzos de seguridad reaccionaron al instante al ver la sangre y el movimiento repentino del tiburón. Uno de ellos, Marcel Dupont, un francés con vasta experiencia en aguas tropicales, disparó inmediatamente una bengala submarina de emergencia, diseñada para disuadir a los escualos sin dañarlos permanentemente. El destello y la vibración sónica desorientaron temporalmente al tiburón, que se alejó varios metros. El segundo buzo, Ahmed Al-Farsi, de origen omaní pero entrenado en 1900 Australia como especialista en rescate submarino, se acercó rápidamente a Laura, quien ahora luchaba por mantener el control. La pérdida de sangre, el dolor agudo y el shock estaban afectando rápidamente su capacidad para mantenerse consciente, especialmente considerando que ya operaba con reservas mínimas de oxígeno tras los 4 minutos a 30 metros. Ahmed estableció contacto físico con Laura, invalidando oficialmente el intento de récord, pero activando el protocolo de emergencia. Colocó una pequeña boquilla conectada a su propio tanque en la boca de Laura, proporcionándole oxígeno vital. Con gestos claros y precisos, le indicó que respirara lentamente, evitando el impulso natural de inhalar profundamente tras la privación prolongada, lo que podría provocar un barotrauma pulmonar durante el ascenso. Marcel, mientras tanto, mantenía su posición entre el tiburón y los otros 2 buzos, sosteniendo una vara extensible de fibra de carbono con otra bengala lista para ser activada, si el escualo regresaba. También había activado la baliza de emergencia en su equipo, alertando a la superficie sobre la situación crítica. En la embarcación principal, la alarma sonó con un tono agudo y distintivo que todos los presentes sabían interpretar. Carlos, quien había estado siguiendo la inmersión a través de la cámara submarina, operada por un tercer buzo dedicado exclusivamente a la documentación, sintió que su corazón se detenía momentáneamente al ver la nube de sangre en la pantalla. «Emergencia código rojo», gritó el operador de comunicaciones, un especialista seychelense llamado Daniel Laporte. «Ataque confirmado, víctima consciente, extracción en proceso, preparad equipo médico». El doctor Ramírez se movilizó instantáneamente, preparando el área de tratamiento de emergencia que habían establecido en la cubierta. «Necesito el kit de trauma y la unidad de transfusión», ordenó a su asistente, una enfermera española llamada Elena Soto. Bajo el agua la situación evolucionaba rápidamente. Ahmed mantenía a Laura estable, proporcionándole oxígeno mientras Marcel vigilaba el entorno. Comenzaron un ascenso controlado,
significativamente más rápido que el planificado originalmente, pero todavía lo suficientemente lento para evitar lesiones por descompresión. Laura, aunque consciente, estaba claramente en shock. Sus ojos mostraban una mezcla de dolor, confusión y miedo primal. El tiburón, atraído por la sangre pero cauteloso tras la bengala, circundaba a una distancia de aproximadamente 10 metros. Su comportamiento había cambiado, mostrando el patrón típico de excitación que los expertos reconocen como preludio a un posible segundo acercamiento. Movimientos más erráticos, aletas pectorales bajadas, natación en zigzag. A 20 metros de profundidad, el tiburón decidió aproximarse nuevamente. Su programación biológica, refinada a través de millones de años de evolución como depredador marino, había catalogado la situación como una potencial oportunidad de alimentación. Había sangre en el agua, una presa aparentemente debilitada, y el instinto le indicaba investigar nuevamente. Marcel vio al escualo acercarse en un ángulo cerrado, un comportamiento clásico de ataque. Sin dudarlo, activó la segunda bengala, apuntándola directamente hacia el tiburón. El destello cegador y la onda de presión tuvieron el efecto deseado. El animal desvió su trayectoria bruscamente, alejándose con movimientos agitados. Simultáneamente, 2 buzos adicionales descendían desde la embarcación, equipados específicamente para la extracción de emergencia. Traían consigo una camilla rígida submarina y equipo médico básico para estabilización inicial. A 15 metros de profundidad, el equipo completo se reunió. Con movimientos coordinados que evidenciaban un entrenamiento exhaustivo, transfirieron a Laura a la camilla, mientras mantenían el suministro constante de oxígeno. Uno de los nuevos buzos, un paramédico australiano llamado Scott Wilson, realizó una evaluación rápida de la herida. La mordida había penetrado profundamente en el músculo cuádriceps, seccionando parcialmente el recto femoral y posiblemente dañando la arteria femoral, lo que explicaba la considerable pérdida de sangre. Scott aplicó un torniquete improvisado utilizando un dispositivo especial diseñado para uso submarino, reduciendo efectivamente el flujo sanguíneo sin cortarlo completamente. También administró una inyección de analgésico directamente a través del neopreno rasgado, proporcionando un alivio inmediato aunque limitado. A 10 metros de la superficie, pudieron divisar la embarcación principal directamente sobre ellos. El protocolo de extracción estaba en pleno desarrollo. Había buzos adicionales en el agua formando un perímetro de seguridad, equipados con dispositivos ahuyentadores de tiburones, mientras que en la superficie se preparaba el sistema de poleas para izar la camilla. El tiburón, entretanto, había desaparecido de la vista inmediata, aunque nadie dudaba que seguía en las proximidades, atraído por el rastro de sangre que, a pesar de los esfuerzos por contenerlo, continuaba dispersándose en el agua. A 5 metros de la superficie, Laura experimentó un episodio de pánico agudo. La combinación del dolor, la pérdida de sangre, la adrenalina y el suministro repentino de oxígeno tras la privación extrema provocó una sobrecarga sensorial. Intentó liberarse de las sujeciones de la camilla, un comportamiento común en víctimas de trauma acuático. Ahmed, anticipando esta posibilidad, había asegurado las correas adecuadamente y ahora mantenía un contacto visual constante con ella, comunicándose con gestos calmantes y expresiones faciales diseñadas para transmitir seguridad. Finalmente alcanzaron la superficie. El contraste fue brutal, del silencio submarino al caos controlado de la operación de rescate. Voces dando órdenes, el zumbido del motor de la embarcación principal, el sonido metálico del sistema de poleas activándose. «La tenemos en superficie. Activad extracción», gritó Marcel al emerger. En cuestión de segundos, el equipo, de cubierta, desplegó el brazo mecánico que sostenía el sistema de poleas. 4 marineros experimentados operaban manualmente el mecanismo, asegurando un izamiento suave y estable de la camilla. Laura, ahora completamente consciente, pero atrapada en una bruma de dolor y confusión,
Vio el cielo azul brillante sobre ella, un contraste surrealista con la oscuridad azul profundo de donde acababa de emerger. «La estamos subiendo. Mantén la presión sobre la herida», indicó Scott a Ahmed, quien continuaba junto a la camilla durante el ascenso. La maniobra de transferencia desde el agua hasta la cubierta tomó exactamente 43 segundos, un tiempo notablemente corto considerando la complejidad del procedimiento. Una vez, en la embarcación, el equipo médico tomó el control. El doctor Ramírez dirigía la operación con la precisión metodológica que lo caracterizaba. «Necesito acceso intravenoso inmediato. Preparad 2 unidades de sangre o negativo, monitor cardíaco conectado ya, y corten ese neopreno por completo para evaluar la extensión del daño». Elena y otro enfermero, un joven seychelense llamado Thomas Benoit, ejecutaban las órdenes con eficiencia silenciosa. Cortaron el traje plateado, revelando la magnitud de la lesión. Una herida irregular de aproximadamente 20 centímetros de longitud que atravesaba el muslo derecho desde la parte lateral hasta casi la anterior. Los bordes presentaban el patrón característico de los dientes del tiburón sedoso. Cortes limpios pero irregulares, algunos profundos y otros superficiales, formando una media luna imperfecta. Arteria femoral comprometida, pero no seccionada completamente, informó el doctor tras una evaluación inicial. «Necesitamos controlar la hemorragia antes de cualquier otra cosa. Preparad el kit de sutura vascular». Carlos se mantenía cerca, visiblemente impactado, pero esforzándose por mantener la compostura profesional. «Laura, ¿me escuchas?», preguntó, acercándose lo suficiente para que ella pudiera verlo sin interferir con el trabajo del equipo médico. Laura, con una máscara de oxígeno cubriendo parte de su rostro, asintió levemente. Sus ojos, aunque vidriosos por el shock y la medicación que comenzaba a circular en su sistema, mostraban reconocimiento. «Estás a salvo ahora», continuó Carlos, manteniendo un tono calmado que contradecía su estado interno. «El equipo médico está cuidándote y estamos en ruta hacia el hospital. Todo va a estar bien». Mientras el equipo médico trabajaba frenéticamente para estabilizar a Laura, el capitán de la embarcación, un experimentado navegante seychelense llamado Robert Savy, había activado los motores a máxima potencia, dirigiéndose hacia la isla principal donde se encontraba el único hospital con capacidad para traumatismos graves. «Tiempo estimado de llegada: 17 minutos», informó Robert a través del intercomunicador. El doctor Ramírez asintió sin desviar la mirada del procedimiento que realizaba: la sutura temporal de los vasos sanguíneos dañados. «Necesitaremos un equipo quirúrgico completo esperándonos en el muelle. La paciente requerirá cirugía inmediata para reparar el daño muscular y vascular». Elena ya había establecido comunicación con el hospital, transmitiendo los datos vitales y la naturaleza de la emergencia. El sistema de respuesta a ataques de tiburón en las Seychelles, aunque no frecuentemente activado, estaba bien estructurado debido a la importancia del turismo marino para la economía local. En el agua, mientras tanto, el tiburón sedoso que había atacado a Laura seguía en el área, atraído por el rastro residual de sangre. Marcel y 2 buzos adicionales permanecieron en el agua durante algunos minutos más, asegurando el perímetro mientras el resto del equipo de seguridad y documentación regresaba a las embarcaciones. Observaron al escualo circulando a una distancia de aproximadamente 20 metros, exhibiendo todavía signos de excitación, pero manteniendo la distancia debido a los dispositivos ahuyentadores. «Es un macho joven, aproximadamente 2,5 metros», reportó Marcel por radio una vez a bordo de la embarcación secundaria, que ya seguía a la principal rumbo a la isla. Comportamiento típico de alimentación oportunista, no de cacería dirigida. Probablemente confundió el traje plateado con un pez volador grande o desorientado. Esta información, aparentemente técnica, sería crucial posteriormente tanto para el informe oficial como para la comprensión psicológica del incidente por parte de Laura. Saber que no había sido seleccionada específicamente como presa, sino que había sido víctima de una confusión de identidad,
tendría implicaciones significativas en su proceso de recuperación mental. La embarcación principal llegó al muelle designado exactamente 16 minutos después de iniciar su trayecto. Un equipo médico completo esperaba en tierra, incluyendo 2 cirujanos vasculares que habían sido alertados durante el trayecto. La transferencia desde la embarcación hasta la ambulancia fue ejecutada con precisión militar. Laura, ahora profundamente sedada pero estable, fue trasladada sin interrumpir las vías intravenosas ni el monitoreo constante de sus signos vitales. Presión arterial 90-60, frecuencia cardíaca 115, saturación de oxígeno 94%, reportó Elena al líder del equipo hospitalario. Un médico británico expatriado llamado Dr. Andrew Collins ha recibido 800 mililitros de solución cristaloide, una unidad completa de sangre o negativo, 10 miligramos de morfina para el dolor, y hemos realizado una sutura vascular temporal en la arteria femoral dañada. El Dr. Collins asintió mientras examinaba rápidamente la herida durante el traslado. Preparen quirófano 1. Necesitaremos anestesia general, al menos 4 unidades adicionales de sangre, el equipo vascular completo y alerten al especialista en reconstrucción muscular. La ambulancia recorrió las calles de Victoria, la capital de las Seychelles, con sirenas aullando. En menos de 7 minutos llegaron al Hospital de Victoria, la principal instalación médica del archipiélago, modernizada recientemente gracias a inversiones internacionales enfocadas en mejorar la infraestructura turística y de emergencias. Laura fue trasladada directamente al quirófano, donde el equipo ya estaba preparado. Carlos, quien había acompañado a Laura en la ambulancia, fue dirigido a una sala de espera privada, junto con el Dr. Ramírez, quien proporcionaría información técnica detallada al equipo quirúrgico una vez que hubieran estabilizado completamente a la paciente. ¿Cuánto tiempo durará la cirugía?, preguntó Carlos, su voz traicionando por primera vez el estrés extremo que estaba experimentando. Probablemente entre 4 y 6 horas, respondió el Dr. Ramírez con honestidad profesional. El daño es significativo pero localizado. La arteria femoral está comprometida, pero no completamente seccionada, lo cual es una suerte dentro de la gravedad. El músculo cuádriceps está severamente dañado, especialmente el recto femoral, pero con reconstrucción adecuada y rehabilitación posterior, debería recuperar la mayor parte de su funcionalidad. Carlos asintió procesando la información. ¿Y las posibilidades de que vuelva a bucear profesionalmente? El Dr. Ramírez hizo una pausa considerando cuidadosamente su respuesta. Es prematuro hacer ese tipo de pronósticos, Carlos. Primero necesitamos que supere la cirugía y evaluar exactamente la extensión del daño. Pero si quieres mi opinión personal y no oficial, esto representará un desafío muy significativo para su carrera. No imposible, pero extremadamente difícil. Mientras tanto, en el quirófano, el equipo médico trabajaba metódicamente. La doctora Sofía Morel, una cirujana vascular francesa que residía permanentemente en las Seychelles, lideraba el procedimiento con el apoyo del Dr. Collins y un equipo de especialistas. Daño significativo en la arteria femoral, pero reparable, comentó la doctora Morel mientras examinaba la zona afectada. La mordida atravesó aproximadamente el 60% del diámetro arterial, pero tenemos buen tejido para trabajar. Vamos a necesitar injerto venoso para la reconstrucción. Durante las siguientes 5 horas y 23 minutos, el equipo quirúrgico realizó una meticulosa reparación de los tejidos dañados. Primero, la reconstrucción vascular para restaurar el flujo sanguíneo adecuado, seguida por la reparación muscular y de tejidos blandos, y finalmente el cierre cuidadoso de la herida con técnicas diseñadas para minimizar el daño estético a largo plazo. Ha sido una cirugía exitosa considerando las circunstancias, informó la doctora Morel a Carlos y al doctor Ramírez una vez finalizado el procedimiento. Hemos reparado la arteria femoral utilizando un injerto venoso extraído de su propia pierna izquierda. El músculo cuádriceps ha sufrido daños significativos que requerirán fisioterapia intensiva,
pero hemos logrado reconectar las fibras principales. No hubo daño óseo, lo cual es una ventaja importante. ¿Cuál es el pronóstico a corto plazo?, preguntó el doctor Ramírez. Permanecerá en cuidados intensivos durante las próximas 48 horas para monitorear cualquier complicación potencial. La preocupación inmediata es prevenir infecciones, ya que las heridas por mordedura de tiburón tienen un alto riesgo debido a las bacterias presentes en la boca de estos animales. Hemos iniciado un régimen agresivo de antibióticos de amplio espectro. Si todo evoluciona favorablemente, en 3 días podría ser trasladada a una habitación regular y en aproximadamente 2 semanas podría considerar el traslado a España para continuar su recuperación allí. Carlos asintió asimilando la información. ¿Cuándo despertará? Comenzaremos a reducir la sedación gradualmente en las próximas horas. Para mañana por la mañana debería estar consciente, aunque mantendré la medicación para el dolor en niveles altos durante al menos los primeros 3 días. Mientras esta conversación tenía lugar, en otra parte del hospital, oficiales de la Autoridad Marítima de las Seychelles y representantes del Ministerio de Medio Ambiente estaban reuniendo información preliminar para el informe oficial del incidente. Este tipo de documentación era estándar en casos de ataques de fauna marina, especialmente cuando involucraban actividades turísticas o deportivas. Marcel Dupont, como buzo principal de seguridad y testigo directo del ataque, proporcionaba su declaración detallada. El tiburón apareció aproximadamente a las 10:27 horas durante la fase de ascenso a una profundidad estimada de 25 metros. Era un tiburón sedoso, Carcharinus falciformis, macho de tamaño moderado, estimado en unos 2.5 metros de longitud. Su aproximación inicial fue investigativa, típica del comportamiento exploratorio de la especie. No mostró signos de agresividad territorial, sino más bien de confusión de identidad predatoria. El traje plateado reflectante de la señorita Mendoza probablemente fue interpretado como un pez volador grande, que son comunes en estas aguas y forman parte de la dieta habitual de estos tiburones. James Richardson, un biólogo marino británico que trabajaba para la Autoridad de Parques Nacionales de las Seychelles, tomaba notas detalladas. Había habido avistamientos previos de tiburones sedosos en el área durante los días anteriores. Sí, confirmó Marcel. Durante nuestros buceos de reconocimiento 2 días antes, observamos al menos 3 especímenes diferentes a distancias seguras. Esto es normal en estas aguas y no se consideró un riesgo excepcional. Los tiburones sedosos rara vez muestran interés en buceadores con equipo convencional. Considera que el traje especializado fue un factor determinante en el 1900 incidente, preguntó Alain Confet, el oficial de la autoridad marítima que presidía la investigación. Marcel consideró cuidadosamente su respuesta, consciente de las implicaciones legales y éticas. En mi opinión profesional, basada en 20 años de experiencia en aguas tropicales, el diseño y color del traje probablemente contribuyeron significativamente al incidente. El material reflectante, combinado con la forma alargada y los movimientos lentos de la apneísta durante el ascenso, crearon una apariencia que podría confundirse fácilmente con las presas naturales del tiburón sedoso bajo ciertas condiciones de luz y visibilidad. Esta información quedó registrada en el informe preliminar, que sería complementado posteriormente con análisis más detallados, incluyendo el estudio de las imágenes captadas por el equipo de documentación. La mañana siguiente, tal como había anticipado la doctora Morel, Laura comenzó a emerger de la sedación profunda. El proceso fue gradual, con momentos de semiconsciencia alternados con periodos de sueño inducido. Carlos había permanecido en el hospital toda la noche, durmiendo brevemente en un sillón junto a la cama de Laura en la unidad de cuidados intensivos. Fue el primero en notar los signos de que estaba despertando. Un leve cambio en su patrón respiratorio, pequeños movimientos de sus dedos, un incremento sutil en su frecuencia cardíaca registrado por el monitor. «Laura, ¿puedes oírme?», preguntó suavemente, acercándose a la cama.
Laura abrió los ojos lentamente, su mirada inicialmente desenfocada, confusa. Parpadeó varias veces, adaptándose a la luz y tratando de orientarse en un entorno desconocido. «Estás en el hospital de Victoria, en las Seychelles», explicó Carlos con calma, anticipando su confusión. «Has pasado por una cirugía. Todo ha salido bien. Estás a salvo». Laura intentó hablar, pero su garganta estaba irritada por el tubo de intubación que había sido retirado solo horas antes. Carlos le ofreció un pequeño sorbo de agua a a través de una pajita, siguiendo las instrucciones precisas que le había dado el personal de enfermería. «¿Qué?», logró articular Laura, su voz ronca y débil. «Hubo un incidente durante tu ascenso», explicó Carlos, optando por un lenguaje cuidadoso pero honesto. «Un tiburón se acercó y te mordió en la pierna derecha. El equipo de seguridad reaccionó inmediatamente y te trajeron aquí. Los médicos han reparado el daño y ahora estás recuperándote». Los ojos de Laura se ampliaron al procesar esta información. Fragmentos de memoria comenzaron a regresar. La sensación de impacto, el dolor agudo, la visión del agua teñida de rojo a su alrededor. Instintivamente, intentó mirar hacia su pierna, pero el movimiento causó una oleada de dolor que la hizo gemir. «Intenta no moverte», aconsejó Carlos. «Todavía estás bajo los efectos de la anestesia y hay muchos medicamentos en tu sistema. La doctora vendrá pronto a explicarte todo en detalle». Laura asintió levemente, cerrando los ojos nuevamente mientras procesaba lo sucedido. Su mente, aún nublada por los medicamentos, luchaba por comprender la magnitud de lo ocurrido. Como apneísta profesional, siempre había sido consciente de los riesgos inherentes a su deporte, pero en sus 10 años de carrera nunca había experimentado nada remotamente similar a esto. La doctora Morel llegó poco después para realizar su evaluación matutina. «Buenos días, señorita Mendoza. Soy la doctora Sofía Morel, cirujana vascular. Fui quien lideró su operación ayer. ¿Cómo se siente?» «Confundida, adolorida», respondió Laura, su voz ligeramente más clara después del agua. «Es comprensible», asintió la doctora, mientras revisaba los monitores y las vendas que cubrían la pierna de Laura. «Has sufrido una lesión significativa, pero la cirugía fue exitosa. Reparamos la arteria femoral dañada y reconstruimos el tejido muscular. Va a necesitar tiempo y rehabilitación, pero las perspectivas son buenas para una recuperación funcional, sustancial». «¿Funcional?», preguntó Laura, captando inmediatamente el término específico. La doctora Morel mantuvo un contacto visual directo, reconociendo la importancia de la honestidad en este momento. El daño muscular fue extenso, especialmente en el músculo recto femoral, que es crucial para la extensión de la rodilla y la flexión de la cadera. Con rehabilitación intensiva, recuperará la capacidad de caminar normalmente y realizar la mayoría de las actividades cotidianas sin limitaciones, pero alcanzar nuevamente el nivel de rendimiento atlético de élite que tenía. Eso representará un desafío muy significativo. Laura cerró los ojos absorbiendo el impacto de estas palabras. Toda su identidad adulta estaba construida alrededor de su carrera como apneísta de élite. La perspectiva de perderla era casi tan dolorosa como la herida física. «No estoy diciendo que sea imposible», añadió la doctora Morel notando su reacción. «He visto atletas lograr recuperaciones extraordinarias de lesiones graves, pero quiero ser honesta sobre la magnitud del desafío que tiene por delante». Los días siguientes fueron un torbellino de procedimientos médicos, visitas de especialistas y los primeros pasos tentativos hacia la rehabilitación. Laura alternaba entre periodos de determinación férrea y momentos de profunda desesperación. El dolor físico, aunque controlado con medicación, era constante, un recordatorio permanente del trauma sufrido. Al cuarto día, recibió una visita inesperada. James Richardson, el biólogo marino que había participado en la investigación, oficial solicitó hablar con ella. «Señorita Mendoza,
Primero quiero expresar mi más sincero pesar por lo ocurrido, comenzó James después de las presentaciones formales. Estoy aquí porque pensé que quizás querría entender mejor lo que sucedió desde una perspectiva biológica. A veces, comprender el comportamiento del animal puede ayudar en el proceso de asimilación psicológica del incidente. Laura, quien estaba sentada en su cama con la pierna elevada, asintió. Sí, me gustaría entender por qué me atacó. James extrajo una tablet de su bolso y se sentó en la silla junto a la cama. Hemos analizado extensamente las grabaciones del incidente y recopilado testimonios de todos los testigos. Lo que ocurrió fue lo que llamamos un error de identificación predatoria. El tiburón sedoso que la mordió no la estaba atacando a usted como humana, sino que confundió su traje plateado con un pez volador grande o posiblemente enfermo. Activó la tablet y le mostró imágenes comparativas. Por un lado, el brillo plateado de su traje especializado visto desde cierto ángulo bajo el agua. Por otro, un pez volador exhibiendo un destello similar mientras se desplazaba. Los tiburones sedosos cazan principalmente mediante estímulos visuales, detectando contrastes y movimientos distintivos. Su traje, especialmente diseñado para ser reflectante, creó un patrón visual muy similar al de sus presas naturales bajo las condiciones específicas de luz que había a esa profundidad. Laura estudió las imágenes, una extraña sensación de distanciamiento envolviéndola mientras analizaba científicamente lo que casi le había costado la vida. ¿Por qué solo me mordió una vez?, preguntó, recordando vagamente que el tiburón había soltado su presa casi inmediatamente. Esa es una característica común en los ataques por error de identificación, explicó James. Una vez que el tiburón mordió y percibió que usted no era su presa esperada, la textura del neopreno, el sabor diferente, liberó inmediatamente su mordida. Los tiburones no comen humanos por preferencia. De hecho, no formamos parte de su dieta natural. La mayoría de los ataques, como el suyo, son exploratorios y no predatorios en el sentido estricto. Esta información, aunque clínica, proporcionó a Laura un marco para comenzar a procesar lo ocurrido. No había sido seleccionada específicamente, no había sido víctima de una agresión deliberada, sino de una trágica confusión de identidad, exacerbada por un factor que nunca había considerado: el diseño de su propio equipo. El informe oficial recomendará una revisión de los protocolos de seguridad para apneístas, específicamente desaconsejando el uso de materiales altamente reflectantes en aguas frecuentadas por especies predadoras, añadió James. Su experiencia, aunque terriblemente desafortunada, podría prevenir futuros incidentes similares. Esta perspectiva ofreció a Laura un pequeño consuelo. Quizás su sufrimiento tendría algún propósito, algún valor más allá del trauma. Personal. La semana siguiente marcó el inicio de su fisioterapia temprana, enfocada inicialmente en ejercicios pasivos para mantener la movilidad articular mientras los tejidos continuaban cicatrizando. Daniela Kruger, una fisioterapeuta alemana especializada en rehabilitación deportiva, fue asignada específicamente a su caso. El proceso será gradual pero constante, explicó Daniela durante su primera sesión. Comenzaremos con movimientos pasivos y técnicas de drenaje para reducir la inflamación residual. En aproximadamente 2 semanas, si la cicatrización continúa según lo esperado, podremos iniciar ejercicios activos controlados, primero con resistencia mínima y luego aumentando progresivamente. ¿Cuánto tiempo hasta que pueda sumergirme nuevamente?, preguntó Laura, la pregunta que había estado quemando en su mente desde que recuperó la conciencia. Daniela intercambió una mirada con Carlos, quien había estado presente en cada sesión de fisioterapia. La inmersión en agua salada quedará contraindicada durante al menos 3 meses para prevenir infecciones en la herida, incluso después de la cicatrización externa. La presión del agua a profundidad podría comprometer los vasos sanguíneos recién reparados si se exponen demasiado pronto. Realistamente, no deberíamos considerar entrenamientos de apnea hasta al menos 6 meses después del incidente y con evaluación médica previa.
6 meses. Laura absorbió esta cifra como un golpe físico. 6 meses era una eternidad en la carrera de un atleta de élite. Significaba perder toda la temporada de competición, perder patrocinadores, perder ranking. Pero podemos comenzar con ejercicios de respiración y capacidad pulmonar mucho antes, añadió Daniela, notando su desaliento. Esas habilidades no tienen por qué deteriorarse significativamente durante tu recuperación. 10 días después del incidente, Laura recibió autorización médica para ser trasladada a España, donde continuaría su tratamiento y rehabilitación. La doctora Morel realizó una última evaluación exhaustiva antes de aprobar el viaje. La herida está cicatrizando adecuadamente, sin signos de infección, confirmó mientras examinaba la extensa línea de sutura que recorría el muslo de Laura. Los pulsos distales son fuertes, lo que indica buena circulación a través de la arteria reparada. El plan de rehabilitación que hemos diseñado ha sido enviado a los especialistas en Barcelona que continuarán con su caso. El viaje de regreso a España fue físicamente agotador pero emocionalmente necesario para Laura. Las Seychelles, que habían sido el escenario soñado para su intento de récord, se habían transformado en un recordatorio constante del trauma. Cada vez que miraba el océano desde la ventana de su habitación hospitalaria, revivía fragmentos del ataque, el impacto repentino, el dolor desgarrador, la sangre enturbiando el agua a su alrededor. El vuelo médico, financiado por su seguro Deportivo Internacional, incluyó la presencia de un médico y una enfermera especializados en transporte de pacientes. Carlos viajó a su lado, abandonando temporalmente sus otras responsabilidades profesionales para acompañarla en esta transición crítica. La llegada a Barcelona, su ciudad natal, representó tanto un alivio como un nuevo conjunto de desafíos. Fue trasladada directamente al Hospital Clínic, donde un equipo multidisciplinario ya estaba preparado para continuar su tratamiento. Cirujanos vasculares para el seguimiento de la reparación arterial, especialistas en medicina deportiva, fisioterapeutas y, por primera vez, un psicólogo especializado en trauma. Dr. Martín Serrano, un psicólogo clínico con amplia experiencia en traumas relacionados con accidentes deportivos y ataques de animales, se presentó durante el segundo día de Laura en Barcelona. Lo que experimentaste fue un evento traumático profundo, explicó después de las presentaciones iniciales. Es normal y esperable que estés experimentando una amplia gama de respuestas emocionales y psicológicas. Miedo, ansiedad, flashbacks, alteraciones del sueño, cambios en el apetito, incluso sentimientos de culpa o vergüenza, aunque objetivamente no haya nada de qué culparse. Laura asintió, reconociendo muchos de estos síntomas en su experiencia reciente. Las pesadillas eran particularmente intensas. Casi cada noche se despertaba sobresaltada, con la sensación vívida de estar nuevamente bajo el agua, viendo la forma oscura del tiburón aproximándose. ¿Volveré a sentirme normal alguna vez?, preguntó, expresando por primera vez la duda fundamental que había estado evitando. Tu normal probablemente será diferente después de esta experiencia, respondió el doctor Serrano con honestidad. Los eventos traumáticos de esta magnitud cambian nuestra perspectiva, nuestras respuestas emocionales, incluso aspectos de nuestra identidad. Pero eso no significa que no puedas recuperar una sensación de seguridad, bienestar y propósito. El objetivo de la terapia no es pretender que esto nunca ocurrió, sino integrar la experiencia en tu narrativa vital de una manera que te permita avanzar. Durante las semanas siguientes, Laura estableció una rutina estructurada alrededor de su recuperación física y psicológica. Las mañanas estaban dedicadas a la fisioterapia intensiva con Jordi Fernández, un fisioterapeuta especializado en atletas de élite. Las tardes alternaban entre consultas médicas de seguimiento, sesiones de terapia psicológica y periodos de descanso necesarios para permitir que su cuerpo se recuperara. El progreso físico, aunque constante, era dolorosamente lento desde la perspectiva de una atleta,
acostumbrada a empujar constantemente sus límites. Cada pequeño avance, poder flexionar la rodilla unos grados más, sostener la contracción muscular durante unos segundos adicionales, reducir la dependencia de analgésicos, requería un esfuerzo enorme y venía acompañado de dolor. La frustración que sientes es parte del proceso, le aseguró Jordi durante una sesión particularmente difícil, cuando Laura había roto en llanto después de no poder completar una serie de ejercicios que, antes del accidente, habría realizado sin esfuerzo consciente. Tu cuerpo está literalmente reconstruyéndose a nivel celular. Las conexiones nerviosas, las fibras musculares, los vasos sanguíneos, todo se está reorganizando. No es solo cuestión de esforzarse más, estamos trabajando a la velocidad máxima que permite la biología. Paralelamente al trabajo físico, las sesiones con el Dr. Serrano exploraban las heridas psicológicas igualmente profundas. A través de técnicas específicas para el tratamiento del trastorno de estrés postraumático, Laura comenzaba a procesar el trauma, identificando desencadenantes, desarrollando estrategias de afrontamiento, reconstruyendo gradualmente su sensación de seguridad en el mundo. Una de las cosas más difíciles de aceptar después de un evento como este es la aleatoriedad, explicó el Dr. Serrano durante una sesión. Como seres humanos buscamos patrones, significado, causalidad. La idea de que algo tan devastador pueda ocurrir por pura casualidad, estar en el lugar equivocado en el momento equivocado, usar un traje con un color específico que atrajo la atención de un depredador específico bajo condiciones específicas de luz, desafía nuestro sentido básico de control sobre nuestras vidas. Pero yo no tenía control, respondió Laura, recordando la sensación de absoluta impotencia cuando vio al tiburón aproximarse. No importaba cuánto hubiera entrenado, cuán perfecta fuera mi técnica o cuán fuerte mi voluntad. En ese momento era completamente vulnerable. Exactamente. Y aceptar esa vulnerabilidad fundamental, integrarla en tu comprensión del mundo sin permitir que te paralice, es uno de los desafíos centrales que enfrentas ahora. A 2 meses del incidente, Laura recibió la visita de Marcel Dupont, el buzo de seguridad que había intervenido durante el ataque. Marcel había viajado a Barcelona para participar en un congreso de seguridad acuática y solicitó verla. El encuentro fue intensamente emocional para ambos. Marcel, quien había mantenido una compostura profesional ejemplar durante la emergencia, se quebró visiblemente al ver a Laura en silla de ruedas, que aún utilizaba para desplazamientos largos, aunque ya podía caminar distancias cortas con ayuda de muletas. «Lo siento tanto», dijo, lágrimas formándose en sus ojos. «Debería haberlo visto antes, debería haber estado más cerca». Laura, sorprendida por su reacción, alcanzó su mano. «Marcel, me salvaste la vida. Si tú y Ahmed no hubieran reaccionado tan rápido, no estaríamos teniendo esta conversación». Esta interacción marcó un punto de inflexión en la recuperación psicológica de Laura. Ver el impacto que el incidente había tenido también en otros, la culpa que sentía Marcel a pesar de su actuación ejemplar, la dedicación de Carlos, que había puesto en pausa su carrera para acompañarla, el equipo médico que había trabajado incansablemente para reparar su cuerpo, le proporcionó una perspectiva más amplia. Su trauma no era solo suyo, había afectado a toda una red de personas, y su recuperación tampoco sería un camino solitario. A los 3 meses, Laura pudo prescindir completamente de las muletas para distancias cortas, aunque todavía dependía de ellas para trayectos más largos. La cicatriz en su muslo, antes roja e inflamada, había comenzado a blanquearse, adquiriendo ese tono característico de las cicatrices maduras. La sensibilidad en la zona seguía alterada, áreas de entumecimiento adyacentes a otras de hipersensibilidad, pero según los especialistas, estas sensaciones anómalas irían estabilizándose con el tiempo, aunque probablemente nunca desaparecerían por completo. Fue también en este periodo cuando comenzó a reconsiderar su futuro profesional.
Hasta entonces, había evitado cuidadosamente cualquier discusión sobre cuándo volvería a competir, manteniendo la ficción implícita de que su recuperación terminaría inevitablemente con su regreso a la élite de la apnea. Pero la realidad física iba clarificándose. A pesar de su dedicación feroz a la rehabilitación, la funcionalidad de su pierna derecha nunca volvería a ser la misma. No se trata solo de fuerza, explicó el doctor Ramón Vázquez, el cirujano vascular que ahora supervisaba su caso en Barcelona durante una evaluación de seguimiento. La reparación arterial ha sido exitosa y el flujo sanguíneo es adecuado, pero las ramificaciones nerviosas menores sufrieron daños que son prácticamente imposibles de reconstruir con la tecnología actual. Esto afecta la propiocepción, la capacidad de tu cerebro para saber exactamente dónde está tu pierna en el espacio sin mirarla, y la coordinación fina de los movimientos. Para la vida cotidiana, estas limitaciones serán apenas perceptibles con el tiempo. Pero para una atleta que opera en los límites absolutos del rendimiento humano, es una diferencia crucial, completó Laura, enfrentando finalmente lo que había estado intuyendo durante semanas. Curiosamente, reconocer esta realidad no resultó tan devastador como había temido. Durante sus sesiones con el doctor Serrano, había comenzado a explorar aspectos de su identidad más allá de la apneísta de élite, redescubriendo intereses y capacidades que habían quedado en segundo plano durante su intensa dedicación al deporte. A los 4 meses, ocurrió otro momento significativo en su recuperación. Aceptó una invitación para dar una charla en un instituto local sobre seguridad marina y superación personal. Inicialmente reticente, Laura descubrió que compartir su experiencia con adolescentes no solo ayudaba a los jóvenes a comprender los riesgos y responsabilidades asociados con los deportes acuáticos, sino que también tenía un efecto terapéutico para ella misma. Antes del ataque, mi mayor miedo era el fracaso deportivo, explicó a la audiencia atenta. No conseguir un récord, quedar fuera del podio, decepcionar a mis patrocinadores. Ahora entiendo que esos temores, aunque naturales, estaban enfocados en aspectos relativamente superficiales. Después de mirar directamente a la muerte, después de luchar cada día por recuperar funciones básicas que damos por sentadas, mi perspectiva ha cambiado profundamente. Esta nueva dirección, compartir su experiencia, educar sobre seguridad acuática, inspirar a otros que enfrentaban desafíos aparentemente insuperables, comenzó a cristalizar como una posible reconversión profesional. Varias organizaciones relacionadas con la seguridad marítima y la conservación marina la contactaron, interesadas en su perspectiva única como víctima de un ataque que ahora comprendía tanto los aspectos humanos como ecológicos del incidente. Los 5 meses, Laura tomó una decisión que habría sido impensable antes del ataque. Aceptó una invitación para nadar nuevamente en el mar. No en las profundidades que antes exploraba rutinariamente, sino en aguas poco profundas y protegidas de una pequeña cala cerca de Barcelona. Carlos y el doctor Serrano la acompañaron para este momento trascendental. Al principio, incluso el contacto del agua con su piel desencadenó una respuesta de pánico. Imágenes fragmentarias del ataque invadieron su mente. La silueta oscura aproximándose, el impacto repentino, el agua teñida de rojo. Su respiración se aceleró y estuvo a punto de retirarse. «Estás a salvo, estamos contigo», le recordó el doctor Serrano, quien había preparado extensamente este momento con ella durante las sesiones previas. «Observa tus alrededores reales, no los recuerdos. Siente la arena bajo tus pies, la temperatura del agua, la brisa en tu rostro». Gradualmente, aplicando las técnicas de atención plena que había practicado, Laura logró estabilizarse. Avanzó hasta que el agua le llegaba a la cintura, sintiendo el suave empuje de las pequeñas olas contra su cuerpo. No intentó sumergirse. Eso sería un paso para otro día. Por ahora, simplemente estar allí, reclamando una parte de su relación con el océano que había definido su vida, era victoria suficiente. «¿Cómo te sientes?», preguntó Carlos cuando regresaron a la orilla después de aproximadamente 15 minutos.
Laura consideró la pregunta, buscando la respuesta honesta más allá de lo que debería sentir o lo que otros esperarían que sintiera. Asustada, admitió finalmente, pero también viva, más intensamente viva de lo que me he sentido en meses. Esta experiencia catalizó una nueva fase en su recuperación psicológica. El miedo persistía, pero ya no la controlaba completamente. Podía coexistir con él, reconocerlo sin permitir que dictara sus decisiones. A los 6 meses del ataque, Laura recibió el informe oficial completo de la Autoridad Marítima de las Seychelles. El documento extenso y detallado incluía análisis técnicos del equipo, testimonios de todos los presentes, evaluaciones biológicas del comportamiento del tiburón y recomendaciones para futuros protocolos de seguridad. La sección de conclusiones establecía: el incidente ocurrido el 17 de marzo de 2024 en aguas del Parque Marino Nacional de Sainte-Anne se clasifica como un ataque no provocado por error de identificación predatoria. El tiburón sedoso, Carcharinus falciformis, confundió el traje de inmersión reflectante de la víctima con una de sus presas naturales, probablemente un pez volador, familia Exocoetidae. Las condiciones específicas que contribuyeron al incidente incluyen el uso de material altamente reflectante en el traje de inmersión, las condiciones particulares de luz a 25 metros de profundidad, el movimiento lento y vertical durante la fase de ascenso, la presencia documentada de 1.200 bancos de peces voladores en el área durante los días previos. No se identificaron negligencias en los protocolos de seguridad implementados por el equipo técnico. La respuesta de emergencia fue ejemplar, contribuyendo significativamente a la supervivencia de la víctima con lesiones no fatales. Se emiten las siguientes recomendaciones para prevenir incidentes similares. Siren. Desaconsejar el uso de materiales reflectantes plateados en trajes de inmersión en aguas frecuentadas por tiburones sedosos y otras especies predadoras visuales. 2. Implementar evaluaciones específicas de riesgo relacionadas con la coloración y reflectividad del equipamiento de inmersión como parte estándar de los protocolos de seguridad para intentos de récord. Por considerar el uso de dispositivos ahuyentadores de tiburones personales para apneístas en aguas abiertas, donde se hayan documentado avistamientos recientes. Leer este documento, clínico y distanciado, proporcionó a Laura una extraña sensación de cierre. El ataque, un evento caótico y traumático en su experiencia personal, quedaba así categorizado, analizado y documentado oficialmente. Su sufrimiento se convertía en datos, en un caso de estudio que podría prevenir futuros incidentes. Al cumplirse 7 meses del ataque, Laura tomó otra decisión significativa. Aceptó una oferta para colaborar en la producción de un documental sobre su experiencia. Inicialmente escéptica sobre exponer tan públicamente su trauma, cambió de opinión después de consultar con el doctor Serrano y reflexionar sobre el potencial educativo del proyecto. Mi historia no es solo sobre un ataque de tiburón, explicó durante la primera reunión con el equipo de producción. Es sobre cómo enfrentamos los giros inesperados y devastadores que puede dar la vida. Es sobre reconstrucción, no solo física, sino identitaria. Es sobre encontrar propósito en el sufrimiento y transformar una tragedia personal en algo que pueda ayudar a otros. El documental, titulado Profundidad desconocida, seguiría su proceso de recuperación y culminaría con un evento que Laura había estado considerando durante meses, un regreso simbólico al buceo en apnea, no como competidora, sino como instructora y comunicadora, transmitiendo su conocimiento y experiencia a nuevas generaciones. Este nuevo propósito cristalizó durante una conversación con María Soler, una joven buceadora que había contactado a Laura después de leer sobre su experiencia en una revista especializada. Lo que más me impresiona no es solo que sobrevivieras al ataque, le dijo María durante un café, sino cómo has transformado algo tan traumático en una oportunidad para educar, para crear conciencia sobre la seguridad marina
y la conservación de los tiburones. ¿Conservación?, preguntó Laura, sorprendida por esta perspectiva. Un tiburón casi me mata. Exactamente, respondió María. Y sin embargo, en todas tus entrevistas, nunca has demonizado al animal. Has explicado consistentemente que fue un error de identificación, que no somos presas naturales para ellos, que nuestras prácticas a veces contribuyen a crear situaciones de riesgo. Esa perspectiva equilibrada es rarísima en víctimas de ataques y extremadamente valiosa para los esfuerzos de conservación. Esta observación provocó una nueva reflexión en Laura. Si bien nunca había culpado explícitamente al tiburón, tampoco había considerado activamente convertirse en defensora de la especie que casi termina con su vida. Sin embargo, la idea tenía una lógica persuasiva. ¿Quién mejor para hablar sobre la necesidad de respeto mutuo entre humanos y tiburones que alguien que había experimentado directamente las consecuencias de un encuentro mal gestionado? Los 8 meses, Laura aceptó una invitación para visitar el Instituto Oceanográfico de Valencia, donde colaboraría con biólogos marinos en el desarrollo de protocolos de seguridad mejorados para actividades acuáticas en aguas frecuentadas por grandes predadores marinos. Su experiencia personal, combinada con su conocimiento técnico como apneísta profesional, proporcionaba una perspectiva única que los científicos valoraban enormemente. La mayoría de las recomendaciones de seguridad están diseñadas por personas que nunca han estado en una situación de emergencia real bajo el agua, explicó la doctora Elena Martínez, directora del programa de investigación sobre comportamiento de depredadores marinos. Tu input es invaluable precisamente porque has vivido la experiencia en primera persona. Durante esta colaboración, Laura se encontró revisando extenso material sobre el comportamiento de los tiburones sedosos. Lejos de causarle malestar, este conocimiento le proporcionaba una sensación de control. Comprender al animal que la había atacado, sus patrones, sus limitaciones sensoriales, sus comportamientos típicos, transformaba al monstruo de sus pesadillas en una criatura comprensible que simplemente seguía sus instintos evolutivos. También fue durante este periodo cuando finalmente aceptó que su carrera como apneísta competitiva había terminado definitivamente. No fue una decisión repentina, sino la culminación de meses de evaluación realista de sus capacidades físicas actuales y futuras. No se trata solo de la pierna, explicó a Carlos durante una larga conversación al respecto. Mi relación con el océano ha cambiado fundamentalmente. Puedo aprender a gestionar el miedo, incluso a sumergirme nuevamente con tiempo. Pero esa confianza absoluta, esa entrega total que requiere descender a 30 metros con una sola respiración, esa inocencia se ha perdido para siempre. Sorprendentemente, esta aceptación no trajo la devastación que habría esperado meses atrás, sino una sensación de claridad y posibilidades renovadas. La Laura que había sido ya no existía, pero la persona en que se estaba convirtiendo tenía su propio valor, propósito y potencial. A los 9 meses, dio un paso trascendental. Aceptó sumergirse nuevamente utilizando equipo de buceo autónomo, algo que rara vez había hecho como apneísta. La experiencia fue facilitada por un instructor especializado en terapia acuática para personas con traumas relacionados con el agua. Equipada con un tanque de oxígeno, un traje deliberadamente no reflectante de color negro y acompañada por 2 buzos experimentados, Laura descendió a 5 metros en las aguas protegidas de una reserva marina cerca de Valencia. La presencia del regulador y el tanque, elementos que siempre había rechazado como apneísta pura, proporcionaba ahora una seguridad psicológica necesaria. Si el pánico aparecía, si los recuerdos traumáticos se activaban, tenía un suministro constante de aire, una vía de escape. Para su sorpresa, una vez superada la ansiedad inicial, encontró momentos de genuina paz bajo el agua. Los movimientos fluidos, la ingravidez, la comunicación silenciosa a través de gestos, aspectos de la inmersión que siempre había amado, seguían accesibles para ella, aunque en un contexto diferente. No era la misma experiencia trascendental de la apnea profunda,
pero tenía su propia belleza y valor. Al cumplirse un año del ataque, Laura organizó una pequeña ceremonia privada. Viajó a una playa remota del norte de España con un grupo selecto de personas que habían sido fundamentales en su recuperación: Carlos el doctor, Serrano, Jordi y algunos familiares cercanos. Había escrito una carta dirigida a su antiguo yo, la apneísta que descendió confiadamente a 30 metros aquel fatídico día en las Seychelles, sin saber que emergerá, transformada para siempre. Al atardecer, colocó la carta en una pequeña botella de cristal y la arrojó al mar mientras el sol se hundía en el horizonte. ¿Qué decía la carta?, preguntó Carlos mientras caminaban lentamente por la orilla. El ligero cojeo de Laura, apenas perceptible ya para quienes no conocían su historia. Laura contempló el horizonte donde el océano se fundía con el cielo en tonos de naranja y púrpura. Gratitud, principalmente, respondió después de un momento. Gratitud por los años de libertad absoluta bajo el agua, por los récords, por las amistades forjadas en ese mundo. Y también aceptación. Aceptación de que esa parte de mi vida ha terminado, pero que lo que viene puede ser igualmente valioso de maneras que nunca habría imaginado. Carlos asintió, comprendiendo. Él mismo había experimentado una transformación paralela, reorientando su carrera hacia la seguridad acuática y la prevención de accidentes. ¿Sabes qué es lo más sorprendente?, continuó Laura. Nunca he odiado al tiburón, ni un solo día. Temor, sí, pesadillas, constantemente. Pero odio, nunca. Quizás porque siempre he respetado profundamente a los depredadores marinos o porque comprendo intelectualmente que solo actuaba según su naturaleza. O tal vez porque sé que mi presencia en su territorio, con un traje diseñado sin considerar cómo sería percibido por las criaturas que habitan allí, contribuyó a crear las condiciones para el accidente. Esta ausencia de rencor, esta capacidad para contextualizar su tragedia personal dentro de un marco ecológico más amplio, se había convertido en uno de los aspectos más comentados de su historia pública. En un mundo donde las víctimas de ataques de tiburones frecuentemente abogaban por medidas drásticas de control o eliminación, la voz moderada y educativa de Laura representaba una perspectiva crucial para los esfuerzos de conservación. El registro oficial del ataque, archivado por la Autoridad Marítima de las Seychelles y el Registro Internacional de Ataques de Tiburones, había quedado como sigue: Informe de ataque de tiburón, número de referencia, SAMS 2024-003. Fecha: 17 de marzo de 2024, hora 10:27 chote ers GMT+4. Ubicación: Parque Marino Nacional de Sainte-Anne, Seychelles. Coordenadas: 4 de 37-24. 55 de 30-12-8 y profundidad: 25 metros aproximadamente. Víctima: Laura Mendoza, 29 años, nacionalidad española. Actividad: intento de récord de apnea, descenso a 30 metros con permanencia de 4 minutos. Especie identificada: tiburón sedoso, Carcharinus falciformis. Sexo del espécimen: macho, tamaño estimado 2. 5 metros, naturaleza del ataque: no provocado, error de identificación predatoria. Patrones de mordida: mordida exploratoria única en muslo derecho. Lesiones: daño severo en músculo cuádriceps derecho, compromiso parcial de arteria femoral, sin daño óseo directo. Respuesta de emergencia: inmediata por equipo de seguridad presente. 2 buzos. Tiempo transcurrido hasta extracción: 7 minutos. Tiempo hasta atención médica profesional: 27 minutos. Intervención quirúrgica: reparación vascular y muscular en Hospital de Victoria. Factores contributivos identificados: traje de inmersión con material reflectante plateado. Condiciones específicas de luz a la profundidad indicada. Presencia documentada de presas naturales. Peces voladores en el área. Movimiento vertical lento durante el ascenso. Supervivencia: positiva. Secuelas permanentes: daño muscular permanente con limitación funcional moderada. Cicatriz extensa. Recomendaciones emitidas: ver anexo completo.
de protocolo de seguridad revisado para actividades de apnea profunda en aguas abiertas. Este documento, frío y técnico, contrastaba marcadamente con la experiencia vivida que Laura ahora incorporaba a su nueva identidad. Las secuelas físicas permanecían: la cicatriz de 30 centímetros que recorría su muslo derecho, el leve cojeo que se acentuaba cuando estaba cansada, las áreas de sensibilidad alterada, los ocasionales dolores fantasma que aparecían especialmente cuando cambiaba el clima. El trauma psicológico también dejaba su huella: pesadillas recurrentes, aunque menos frecuentes, sobresaltos exagerados ante movimientos repentinos en el agua, momentos de ansiedad aguda cuando veía imágenes de tiburones sin estar preparada. Pero también habían surgido fortalezas inesperadas, una resiliencia profunda, una capacidad para mantener la perspectiva ante desafíos que antes habría considerado abrumadores, una apreciación intensa por la simplicidad de estar viva y funcional, una empatía expandida hacia otros que enfrentaban sus propias batallas invisibles. El próximo mes comenzaré la formación como instructora de seguridad acuática, comentó Laura mientras regresaban lentamente hacia donde el resto del grupo los esperaba. Nunca habría elegido este camino voluntariamente, pero ahora que estoy aquí, siento que tiene su propio propósito y valor. Carlos asintió apreciándola, transformación que había presenciado durante este año intenso. A veces los caminos que no elegiríamos son los que más nos enseñan. Laura miró una última vez hacia el océano antes de volverse. El tiburón que la había atacado continuaba en algún lugar de las aguas de las Seychelles, siguiendo sus instintos antiguos, completamente ajeno a cómo había alterado permanentemente el curso de una vida humana. No era un villano en esta historia, como tampoco Laura era simplemente una víctima. Ambos habían sido participantes en un encuentro trágico entre dos mundos que normalmente coexistían separados, un recordatorio de los riesgos inherentes cuando los humanos exploran los límites de territorios que no fueron diseñados para ellos. El sol finalmente desapareció bajo el horizonte y Laura se unió al grupo que la esperaba. Mañana sería otro día en su nueva vida, otra oportunidad para transformar su experiencia en algo significativo, otra página en una historia que había tomado un giro inesperado, pero que continuaba desarrollándose con propósito y dignidad. La campeona de apnea había desaparecido en aquellas aguas profundas, pero la mujer que emergió, marcada pero íntegra, cautelosa pero valiente, transformada pero no definida por su trauma, tenía su propio camino por recorrer.